Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al refuerzo ya incorporado por parte del equipo de Núñez. Maximiliano Salas es nuevo futbolista del plantel conducido por Marcelo Gallardo. Ya hizo uso de la cláusula de rescisión. En este video estaré dando absolutamente todos los detalles al respecto. ¿Cuál es el monto que terminará abonando el millonario? ¿De qué piensa Gallardo al futbolista? ¿Por qué lo pidió con tanta vehemencia? Porque no nos imaginábamos que un jugador como Salas sería quizás el primer futbolista buscado por el muñeco en este periodo de transferencias. Y ya desde principios del mes de mayo, que el entrenador básicamente lo viene siguiendo muy pero muy de cerca, y un llamado mientras el DT estaba en los Estados Unidos terminó de destrabar absolutamente todo. Después lo único que hubo que esperar era que River regresara del Mundial de Clubes luego de una participación un tanto paupérrima del conjunto de Núñez en el certamen que se llevó a cabo en territorio norteamericano para que se terminara de resolver absolutamente todo. No hubo negociación entre River y Racing, teniendo en cuenta, como dije antes, que el futbolista hace uso de la cláusula de rescisión con el dinero que pondrá River, y de esa manera Maxi Salas se convierte en el primer refuerzo de River en este mercado, sin contar obviamente a Lautaro Rivero, que regresó de Central Córdoba de Santiago del Estero después de haber estado un año cedido en el conjunto del interior del país. Empecemos. Vamos a empezar hablando netamente de lo que tiene que ver con el dinero, porque es el punto crucial en esta negociación, teniendo en cuenta que muchos hinchas de River quizás no están de acuerdo con la contratación de Salas, no tanto por el hecho de lo que es el jugador en sí, sino por la cantidad de dinero que estará desembolsando el conjunto de Núñez. Es cierto que la transacción no entra entre las 5 compras más caras de la historia de River, no es un monto que nunca haya pagado el elenco de Núñez, pero sí es una cifra por la cual no ha pagado mucho entre equipos del fútbol argentino. Es verdad que River en su momento le pagó a Talleres alrededor de la misma suma para contratar a Rodrigo Villagra y las cosas no salieron bien, pero después de eso no hay muchos jugadores que el más grande haya contratado de otros conjuntos de nuestro país y haya desenvuelto más de 8 millones de euros netos para Racing. El millonario no solo pagará la cláusula de rescisión. Es cierto que por este número Racing, como dije, embolsará esos 8 millones de la moneda europea, pero además el más grande será a cargo de los diferentes gastos adicionales que corresponden a la operación, tanto administrativos como impositivos. En ese sentido, River gastará alrededor de 10 millones de euros del total, más el contrato del futbolista de 27 años que ya está arreglado hasta el 31 de diciembre del 2029. ¿Cómo se dividen esos gastos extras? El 2% de la operación va para la AFA, el 0,5% para futbolistas agremiados, el 2,5% se destina al fondo de retiro de futbolistas y el ARCA, es decir, el Exafip, recibe el 8%. Además, Belgrano de Curuzucuatia y All Boys, otros equipos argentinos y clubes formadores de Maximiliano Salas, también serán beneficiarios por mecanismos de solidaridad. En el desglose de los millones que gastará River, además de los 8 millones de euros para Racing, River tendrá que pagarle 200.000 euros a All Boys, 120.000 euros a Belgrano Curuzucuatia, 160.000 euros a la AFA, 40.000 euros a agremiados, 200.000 euros al fondo de retiro de futbolistas y 640.000 euros al ARCA. Es decir, un monto que es bastante más importante de lo que se preveía en primera medida, pero la realidad es que desde el lado de River son conscientes del monto que se iba a pagar y por eso mismo nunca hubo dudas de que si Racing no aceptaba negociar al jugador se iba a hacer uso de la cláusula de rescisión. No había ningún tipo de discusión en relación a eso. Desde el lado del más grande intentaron negociar con la academia para poder abonar al futbolista en cuotas. De esa manera River iba a pagar un poco más de los 8 millones de euros de la cláusula, es decir, a Racing le iban a quedar alrededor de 9 millones, pero la idea era hacerlo por ejemplo en 3 cuotas. Entonces en este mercado River pagaba 3, dentro de 6 meses pagaba otros 3 y a mediados del año que viene los 3 restantes. De esa forma a Racing, en vez de quedarle los 8 millones de euros netos que le van a quedar en este mercado, le iban a quedar 9, pero obviamente la totalidad del pago le iba a recibir recién dentro de un año. No hubo ninguna forma de negociar con los directivos de la academia en ese sentido y por eso River, obviamente con el ok del jugador, aceptaron que se haga uso de la cláusula y el futbolista ya la ejerció y ahora lo único que queda es que termine de sumarse al plantel de River. En el momento en el cual estoy haciendo este video todavía Salas no firmó contrato, pero seguramente
O lo hizo hace un par de horas o lo hará, justamente, valga la redundancia, en un par de horas. Pero la información no se va a mover. Salas firmará un contrato muy importante en River, como mencioné recién, hasta finales del 2029. Y además está decir que si Gallardo llamó 3 veces al jugador, una de ellas mientras todavía River estaba participando en el Supermundial de Clubes de la FIFA, es porque lo va a considerar una pieza importante de cara a esta segunda mitad del año. Por lo pronto, la insistencia del muñeco por el futbolista recae básicamente en que él considera que no tiene jugadores con sus características en la plantilla. Si bien es verdad que River tiene una gran cantidad de delanteros, si bien también es cierto que en el Mundial de Clubes se quedó prácticamente sin nada luego de la lesión de Driussi y después de que el muñeco no utilizara ni a Zubiabre ni a Tapia tampoco, es decir, únicamente en el torneo disputado en Estados Unidos se quedó con Colidio, que para él es titular, y con Borja, que es muy probable que se termine yendo. Pero para tener a otro atacante en su consideración, necesitaba un jugador ofensivo que reúna las cualidades y habilidades de Maxi Salas, por lo menos, repito, en la cabeza del DT, que supuestamente es el que más sabe en todo esto. Racing dejó una muy buena imagen, sobre todo en lo que respecta a su sacrificio total dentro del campo de juego y con una cualidad que el entrenador necesita para impulsar la idea, la presión en ataque y la entrega para ir detrás de los defensores rivales constantemente. El director técnico de River entiende que hoy, en la actual plantilla del conjunto de Núñez, o no hay o hay muy pocos jugadores que tengan esa virtud. Es cierto que no podés poner 11 jugadores que corran detrás de los defensores rivales. Siempre necesitas un futbolista pensante. Necesitas básicamente jugadores que tengan cada uno distintas características, porque de esa manera no solamente se arma un equipo titular, sino también un plantel competitivo, teniendo en cuenta que, según Gallardo, no hay futbolistas con las características de Salas y sabiendo también que en el fútbol argentino seguramente no haya muchos con el último reconocimiento que tuvo el delantero en Racing, habiendo tenido una última muy buena temporada. Lo más sencillo fue ir por este futbolista, más allá de que, como dije recién, River tenga que desembolsar alrededor de 10 millones de euros en lo que respecta a la totalidad de su operación. De hecho, en una entrevista que el muñeco hizo en los Estados Unidos, básicamente cuando le consultaron por qué el River de hoy no presiona constantemente la salida de los defensores rivales, él mismo aclaró que no tiene jugadores para presionar, con la importancia de no dejar jugar al rival. La pregunta que ahora tenemos que hacernos es: si Salas tiene esa característica y si Gallardo lo pidió con tanta insistencia, apenas llega, ¿se mete en el 11 titular? Es muy probable que en el arranque del semestre sí, básicamente porque River juega el 13 de julio contra Platense y la realidad es que el único delantero titular que hoy tiene en la cabeza Gallardo es Colidio. Le falta un acompañante teniendo en cuenta que Driussi se encuentra lesionado, por lo que es muy conveniente, a menos de que llegue otro delantero sorpresa como fichaje, que la dupla ofensiva titular en el primer duelo de River, una vez se reanude la competencia oficial, sea Colidio Salas. Pero cuando se recupere Driussi, ¿qué es lo que hará Gallardo? Ahí sumará a otro jugador con características diferentes y ahí será el propio muñeco quien tenga que elegir qué virtudes, dependiendo de qué futbolista, escoge para ser parte del 11 inicial. No creo que ponga los 3, aunque también puede ser una alternativa válida. Hay que tener en cuenta que Salas es un jugador que no solamente le va a aportar esa presión excesiva sobre los defensores rivales, es un futbolista que, más allá de no ser superdotado técnicamente, tiene la virtud de ser un jugador que de cara al arco rival puede tener su cuota goleadora y obviamente también puede ayudar en eso, porque no hay que dejar de lado que al muñeco, si bien le gustan los delanteros que presionan la salida del rival, esos atacantes también tienen que convertir goles. Y hubo mucha discusión en estas últimas horas por la manera en la cual River se desenvolvió en la negociación para contratar a Maximiliano Salas. Uno puede pensar que a lo mejor no tendría que haber ningún tipo de problema en relación que lo único que hizo River fue hacer uso de la cláusula de rescisión del jugador. Básicamente es lo mismo, por ejemplo, que el Real Madrid hizo con Mastantuono. Si bien es cierto que el equipo español pudo abonarlo en cuotas, porque a mi entender River ahí cometió un error de aceptar esa condición por parte del equipo español, si el Real Madrid quería a Mastantuono tendría que haber pagado los 45 millones de euros de una, justamente como River le va a pagar a Racing los 8 millones de euros netos ahora por Maxi Salas. Pero por lo pronto hubo mucha discusión por el hecho de que no se encontraban conformes los directivos de Racing con cómo se manejó sobre todo el entrenador del más grande, teniendo en cuenta que llamó al futbolista en más de una oportunidad. Además se sabía que Salas tenía la renovación de contrato ya asegurada con el conjunto de Avellaneda y el último llamado de Gallardo, que se dio, como dije recién, mientras River todavía
estaba en los Estados Unidos, terminó de tirar todo absolutamente por la borda. El agente deportivo se comunicó con los directivos de la academia para comunicarles que obviamente no iban a aceptar esa renovación, más allá de que Racing le iba a pagar a Salas lo que el jugador había pedido. Eso obviamente sabiendo que River le iba a ofrecer mucho más en lo que respecta a lo económico, porque acá hay muchos puntos a tener en cuenta. ¿Qué es lo que impulsa verdaderamente a Salas a jugar en River? Lo económico obviamente le tira un poco más para el conjunto de Núñez, porque el contrato que recibirá en River es mucho mayor que el que hubiera tenido en Racing si renueva contrato. En cuanto a lo deportivo, si hubiera venido antes del Mundial de Clubes, obviamente ahí tenía un ítem más que importante, teniendo en cuenta que River iba a disputar el torneo en los Estados Unidos. Ahora, si tenemos en cuenta las competencias que se jugarán en la segunda parte de este 2025, y básicamente River y Racing jugarán exactamente los mismos torneos, porque ambos están en los octavos de final de la Copa Libertadores y después disputarán el torneo clausura y las fases finales de la Copa Argentina si es que continúan avanzando. Y después, en lo que tiene que ver con la titularidad, la suplencia, el lugar que Salas ocupará en el plantel, yo creo que en ese sentido tenía más asegurado estar en el 11 inicial de Racing que en el de River. Yo creo, como mencioné antes, que en River va a comenzar siendo titular, pero más por el hecho de que Driussi no va a estar disponible durante el primer mes de competencia, es decir, hasta mediados de agosto. El delantero que se lesionó contra el Urawa Red Diamond de Japón en la primera jornada del Mundial de Clubes no estaría disponible. Teniendo en cuenta esto, y como ya lo dije, la dupla de inicio, por lo menos teniendo en cuenta los delanteros que hoy tiene Gallardo a disposición, sería Colidio junto con Maxi Salas. Por eso, al llegar sería titular, pero en otras circunstancias, con Driussi a disposición, no sé si Salas sería titular desde el arranque. En Racing ha formado una dupla de ataque junto con Maravilla Martínez ya desde hace 18 meses, que para muchos es la mejor dupla ofensiva del fútbol argentino durante el último año y medio. Y tienen argumentos como para validar eso, teniendo en cuenta que la participación de Salas, sobre todo en lo que fue la Copa Sudamericana del año pasado, fue verdaderamente espectacular, haciendo que Racing se corone campeón internacional después de muchísimo tiempo. Así que no sé puntualmente qué es lo que terminó de impulsar a Salas para ponerse la camiseta de River. Yo creo que el llamado de Gallardo le jugó muchísimo a favor al más grande. Siempre que el muñeco levanta el teléfono, eso termina tirando para el lado del conjunto de Núñez. Ahora le quedará al futbolista responder de la manera que el entrenador quiere, sabiendo que ha insistido muchísimo por él. La carrera de Maxi Salas ha tenido sus altibajos, obviamente siendo un delantero que, si bien es cierto no es considerado goleador, ha aportado su cuota de cala al arco rival como lo hacen los actuales atacantes de River. Por eso, la mayoría de los hinchas por lo menos creen que a River le falta una referencia de área, teniendo en cuenta que Borja está siendo muy resistido por el simpatizante de River y Gallardo ya no lo considera una pieza clave. Ya no tiene ese jugador que sea referencia de área, no puntualmente para ser titular, porque si el muñeco decide que los atacantes titulares sean otra clase de jugadores con otras características, eso está perfecto, pero se necesita siempre tener ese centro delantero en el plantel, o a lo mejor Gallardo está esperando la recuperación de Agustín Ruberto para tener un jugador con esas características. Por lo pronto, Maxi Salas ha tenido un rendimiento óptimo en la mayoría de los clubes en los que ha estado. Obviamente siempre teniendo en cuenta que el gran salto en su trayectoria deportiva lo terminó dando el año pasado cuando llegó a Racing. Fue Gustavo Costas, el actual entrenador de la academia, quien lo terminó descubriendo, por decirlo de alguna manera, y lo convirtió en un jugador todoterreno para jugar en la ofensiva, y por el cual River, como ya he mencionado, paga alrededor de 10 millones de euros en lo que respecta a la totalidad de la operación. Los números de la carrera de Maxi Salas: empezó en All Boys, siempre hablando obviamente desde que arrancó su carrera profesional, no voy a hablar puntualmente de clubes anteriores. En el equipo de Floresta disputó 37 partidos, convirtió 6 goles y dio una asistencia. Después le llegó la hora de jugar en 3 conjuntos del fútbol del exterior. O'Higgins de Chile, donde tuvo en general un buen número goleador, porque en 29 encuentros marcó 10 goles y dio 4 asistencias, es decir, participó en 14 goles en 29 cotejos, es decir, una participación cada 2 cotejos jugados, y fue ese buen nivel lo que hizo que se fuera al fútbol mexicano, y por eso mismo no pudo disputar tantos partidos en el conjunto chileno. Allí le llegó la hora de jugar en el Necaxa, donde su rendimiento no fue tan positivo: 87 partidos en el elenco de la CONCACAF con 11 goles y 6 asistencias, y volvió para jugar nuevamente en Sudamérica en otro equipo chileno, el último antes de llegar a Racing, que fue Palestino, donde disputó 47 encuentros o 18 goles y 8 asistencias.
El último trayecto de Salas fueron estos últimos 18 meses en Racing, llegó a principios de enero del año pasado. En primera medida, la academia lo trajo por un año a préstamo y a finales del año pasado terminaron de incorporarlo de manera definitiva. En el conjunto de Avellaneda, 76 encuentros jugados, 13 goles y 9 asistencias. Es decir, a sus 27 años, Salas ha disputado un total de 277 partidos con 59 goles y 28 asistencias. Como mencioné recién, un delantero que aporta su cuota goleadora, pero que no es goleador. Gallardo no va a buscar a Salas para que le dé gol. También lo mencioné en el video. Más allá de presionar a los defensores rivales y de ser el primer defensor del equipo, por decirlo de alguna manera, tiene que convertir tantos. Y en Racing en general lo ha hecho, y por eso mismo, desde el lado de la academia, sienten que pierdan una pieza más que importante en la ofensiva. Veremos si en River puede mejorar esta estadística goleadora, teniendo en cuenta que seguramente jugará un equipo mucho más ofensivo de todos los que he mencionado recién. Así que Gallardo tendrá que sacar nuevamente lo mejor que tiene el jugador a disposición y de esa manera poder convertirlo en una pieza letal en el ataque. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Maximiliano Salas es refuerzo de River. River pagará alrededor de 10 millones de euros en lo que es la totalidad de la operación. De esos 10, 8 millones irán netos para Racing. Un delantero que fue consultado 3 veces por Marcelo Gallardo. En 3 oportunidades el muñeco llamó al jugador en cuestión para intentar convencerlo y obviamente saber su intención en relación a si quería o no ponerse la camiseta del conjunto de Núñez. Con el ok finalmente del futbolista ofensivo, River en los últimos días avanzó de manera certera, abonó la cláusula de rescisión y Salas ya es refuerzo del más grande. Por lo pronto, para saber si es un fichaje bueno o no, habrá que esperar un poco. Es cierto que, como dije recién, en los hinchas no convence tanto, más que nada por el dinero que se paga. ¿Vale la pena abonar 10 millones de euros por un delantero que no te va a aportar esa cuota goleadora que uno se imagina? Según Gallardo, eso es totalmente válido porque es un futbolista que no tiene en el plantel. Las características de Salas no se asemejan a ningún otro delantero que hoy por hoy forma parte de la plantilla de River. Así que veremos qué es lo que sucede. Obviamente, todo simpatizante del millonario quiere que a Maxi Salas le vaya lo mejor posible con el manto sagrado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.